evidencia hay de que existen o no vidas pasadas? Es una pregunta que me hacen muchísimo. Y les quiero comentar que hace muchísimos años, una empresa que se llama Xerox le dio a un científico, Ian Stevenson, les dio $1 millón. Quiero que investigue si existen o no vidas pasadas. Y lo que él hizo fue que estudió casos de niños de pocos recursos que vivían en el Oriente. Ahora, esto era en los años 60, que en aquella época no había internet como hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos, pero en lo particular me encanta el caso de Swanlanka. Entonces, bueno, en India, ella estaba con su papá en el coche y iban camino a la casa y dice, papá, llévame a mi casa. Sí, no, vamos a la casa. No, 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 llévame a mi casa. Yo vivo en un pueblo, ¿no?, que se llama tal y tengo un esposo y tengo hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto desde los 3 años. Y así fueron pasando los años, cantaba canciones, bailaba de cierta manera que nunca le habían enseñado y siempre estaba dando información de esta familia que ella tenía. Bueno, pues fue uno de los casos que estudiaron. Cuando ella tenía 13 años, llegó el equipo de Ian Stevenson y van al pueblo, ¿no? Entonces empiezan a ver, pues sí, la información que de ella, si es cierto, existió una señora que se llamaba Viña, que tenía ese esposo y que tenía sus hijos, que había fallecido 9 años antes de que ella naciera. Y entonces, bueno, pues deciden llevarla. Pero claro, la llevan y no iba a ser tan fácil, o sea, la llevan y entonces iban a haber personas que sí eran de esa familia y personas que no. Total, y llevan a la niña y llega, ah, sí, uy, eso no existía antes, eso cómo ha cambiado. Y era como, todo le era tan familiar, ¿no? Entonces, bueno, llega donde está la familia. Y así, tú eres no sé quién, tú eres no sé cuánto, no, tú no sé quién eres, y así, ¿no? Y entonces lo fascinante es de 49 puntos de información que ella dio, la única manera que esa niña pudo haber tenido esa información era haber sido en otra vida Viña, ¿no? Pero hay una cosa que de esta historia me encanta y es que esa niña, imagínate, una niña de 13 años se acerca con el que era su esposo en una vida pasada y le dice, yo sé lo que tú hiciste. Sacaste dinero de mi lugar secreto. Y eso nada más lo podía haber sabido ella. Entonces, para ellos eso fue suficiente como comprobación de que esa niña había sido su esposa en una vida pasada.